Grabar. Buenísimo. Buenos días, bienvenidos todos. Dani, bienvenida de vuelta. Te extrañé muchísimo. Ustedes no están para saberlo y Dani jamás lo presumiría, pero se hizo un viaje. Que qué bárbaro. Se hizo un viaje de varias semanas o meses o por Asia. ¿Fue por Asia, Por el Dani? sureste asiático, sí, y sí estuvo increíble. Presúmenos bien, Dani, por Sí, la Dios. verdad es que estuvo increíble. Honestamente, él sí fue una aventura importante para mí, Ajá, porque decidí hacer un viaje loquísimo, me fui 2 meses. ajá. En realidad, uno estuve viajando sola. Ok. El resto estuve o con mi familia, o con mi familia completa o por parte de mis hijos, pero un Ajá. mes me lo eché yo sola. Y la verdad es que fue una experiencia bien importante y les recomiendo a todos que lo hagan. Que digo, ¿Sola? tal vez un mes es demasiado tiempo, porque un Ajá. mes, pues sí, es mucho tiempo. Dejé todo, dejé mi familia, dejé todo, pero darnos una oportunidad de A estar ver, solos. Dani, voy a silenciarlos a todos para que no nos interrumpamos y te desilencias. Espérame tantito. Ahí estamos. Ya, Dani, vas. Ahora sí. Fíjate que me doy cuenta, o sea, es que poder estar con uno mismo Ajá. es importante. Y de verdad que a veces no lo hacemos. Y no es lo mismo decir, bueno, es que yo estoy solita, no sé, en las tardes, o estoy solita, es que el fin de semana me quedé sola. No, realmente tomar una decisión de irte lejos sola completamente. Y entonces haces muchas cosas que Ajá. generalmente estás acompañada, como sentarte en un restaurante a comer, Claro, claro, ¿no? claro. Ajá. O salir una noche a tomar una copa a un bar, por ejemplo. Yo una vez salí, bueno, varias veces, pero tenemos esta sensación de cómo va a estar sola, sentada en un lugar tan público, tan lleno de amigos. Sí, y aprender a estar solo es algo bien importante. Entonces, bueno, se los recomiendo, fue una aventura padrísima. Qué padre, Dani, pero yo me pongo a pensar, o sea, ¿qué hora saco un mes para irme yo sola de viaje y dejar Sí. todo? ¡Qué No, un montón. regalazo! O Sí. bueno, una semana, un fin de semana, aunque sea. Un fin de semana, un Ok, viernes o domingo, de estar realmente en soledad, en silencio, sí. este, es padre, es padre. Sí, un mes fui muy, muy, muy suerte. La verdad, sí, qué regalazo, qué regalazo. Yo cuando viajo de chamba, pues muchas veces viajo sola, ¿no? Entonces eso que me estás contando, de entrar a los bares sola, porque pues digo, ah, ya estoy aquí, pues ni modo que me quede encerrada en el hotel, ¿no? Entonces Claro. agarro, y, pues, ¿sabes qué? Yo he descubierto que en las barras, Ajá, pues conoces mucha gente, ¿no? O sea, si sí. vas y te sientas una mesa es más difícil. Pero bueno, yo soy de las que me siento en la barra y me hago amiga de todos los que están en la barra. Y ya en la noche es de aquí a dónde, ¿no? De aquí a... Pero claro, o sea, creo que vuelve a ser otra vez lo mismo, estar buscando compañía, Ajá, ¿no? Y esto de decir, voy a estar yo conmigo, sobre todo para las personas que somos del estilo hacia afuera, vivir hacia afuera. sí. Es como un reto, es un Sí, reto. sí lo es. Sí, sí es un reto, sentirte a gusto contigo mismo. Exacto, exacto. Sí, Qué bonito, Dani, qué bonito. Muchísimas gracias. Pues me sí. encanta que estés de vuelta, qué bueno que la pasaste súper, te extrañamos mucho. Eh, y pues bueno, ayer que estaba preparando lo de la clase de hoy, dije, no, es el miedo, pues tiene que ser con Dani. Y he escuchado pedacitos de tu podcast que hiciste. A ver, tú cuéntanos un poquito cómo fue todo este proceso de juntar a estas mujeres que yo admiro muchísimo, Ana María. A las otras dos no las conozco tanto, pero Ana María se me hace, o sea, encantadora. Yo tomé curso con ella presencial antes de la pandemia, la conocí, fui a su casa y daba estos cursos para mamás de adolescentes. Y Sí. claro, mis hijos estaban justo entrando en la adolescencia y una amiga que sus hijos y mis hijos son súper, súper amigos, obviamente a la misma edad. Amiga, me encontré esto, vente, vamos a este curso. Y yo, ok, vamos. Y Ana María tiene como una mezcla de entre semiología de la vida cotidiana de Alfonso, tiene una mezcla de constelaciones familiares, sabe muchísimo sobre el sistema familiar también, pero además me encanta su forma de explicarlo tan Sí. chistosa que es
y tan sencilla en su explicación. Sí. Entonces, cuando tú me dijiste que ibas a tener el podcast con ellos, dije, wow, Dani, qué bárbara, ¿cómo lo lograste? Cuéntanos un poquito. Mira, la verdad es que las tres son Lala Ballín, Pamela Jan y Ana María Aristi. Ujú, Las tres son mujeres extraordinarias, de verdad, extraordinarias. Cada una tiene un nicho, cada una tiene una forma, una especialidad. Como ujú, es Ana María es especialista en adolescentes, ujú. Lala es especialista en emociones Ah, ok. y Pamela también es especialista en emociones, pero además es comunicóloga. A Ujú. Pam seguro la han visto muchísimo porque sale en todos los programas de la tele, en Miembros al Aire, con Marco Antonio Regil, con Luz María Ajá, Cetina. ya. Si buscan Pamela Jan, van a ver miles de programas de ella. Ah, Y ok. ella es realmente una mujer brillante. Son de esas personas que dices, qué maravilla qué maravilla que puedo tener la posibilidad de estar cerca de ellas. Mm. Lala hizo el programa de Achievers. Y ella, yo la conocí porque un día Oso le dio la palabra, estos 2 minutos que te daba, o un minuto. Y escuché a Lala y dije, me encanta cómo habla esta mujer. Tomé su nombre y la busqué en internet hasta que la encontré y la invité a una entrevista y es extraordinaria. El caso es que las entrevisté por separado a las tres y me di cuenta que se conocían, que eran amigas, y dije, qué maravilla tener estas tres mujeres de invitadas. Y pensé en hablar de un tema universal, porque al ser las tres tan diferentes, Claro, tenía que ser un tema del que supiera las tres. Y pensé que el miedo es un tema que nos atañe a todos, claro. ¿no? Todos tenemos miedo de alguna manera. Y fue bien, bien interesante porque fue como poder entender el miedo, realmente por qué viene, de dónde viene, por qué lo sentimos, cómo distinguirlo y cómo poderlo atravesar. Ujú. Ok, buenísimo. A ver, tenemos el cuaderno de trabajo, tenemos los cachitos que me pasaste ayer, entonces, ¿cómo te gustaría que lo empecemos como a abordar? Pongo pedacitos de la entrevista y vamos comentando sobre este tema que tiene muchísima tela de donde cortar. Mira, también tenemos pues la parte del cuaderno de trabajo, que nos hace unas preguntas, ¿no? O sea, esta de nombra tus miedos, te quedas así como de, ok, sí tengo miedo, pero nombra tus miedos. O sea, cuesta trabajo, Dani. Cuesta Ujú. trabajo aceptar qué es realmente lo que nos da miedo. No sé Sí, si te pasa. Entonces, ¿cómo quieres que nos arranquemos? yo creo que lo que deberíamos hacer es hacerlo 2 veces. O sea, primero, antes de ver los videos, porque los videos nos van a dar otra perspectiva. Ah, ok, ok, ok. Entonces, ¿qué les parece si primero vemos cuáles son nuestros miedos rápido para Ujú, poder ver dónde estamos ahorita? Y luego ujú. vemos un poquito de los videitos, los desarrollamos, les explico lo que necesitemos y, y volvemos a ver cuáles son realmente mis miedos. Ok, ok, ok. Y me encanta, Oso nos lo plantea como que definir el miedo, o sea, poderle poner nombre a qué te da miedo, pues nos ayuda a quitarle el poder, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta que nos hace es, nombra tu miedo, ¿no? Y si Ajá. no lo tienes definido, piénsalo, ¿qué es lo que estás tratando de evitar? ¿Cuál es ese peor escenario que estás tratando de evitar? ¿Y a qué dolor le estás huyendo, ¿no? Ujú. Y yo les comparto que en mi camino de desarrollo, de mi proceso, en mi propio proceso de crecimiento, este tema de las heridas de la infancia me ha revelado mucho de mí. ¿No? O Ajá. sea, saber qué herida tengo, saber que muchas de las cosas de mis comportamientos no deseables vienen de ahí, y que muchas de las decisiones que tomo las toma mi niña, ¿no? Las Ajá. toma mi niña que cuando las emociones se desbordan, ¿no? O sea, a mí me encanta cuando estudié mindfulness, este concepto de que no hay emociones buenas o malas. Y yo decía, ¿cómo que no? O sea, ¿cómo que no hay buenas o malas? Se siente horrible tener miedo, se siente horrible estar enojado, pues esas son las malas. Y cuando pues ya van explicándote que todas son mensajeros, que todas
pues tienen un objetivo para nosotros y que lo que termina como lastimando mucho o haciéndonos sufrir es cuando asociamos nuestro pensamiento a la emoción, ¿no? O sea, las emociones son cortitas, o sea, son como disparadores, estos gatillos que te dan para llevarte a una acción, ¿no? O sea, esos Ajá, son las emociones, o sea, el gatillo que se dispara y que te lleva a una acción. Esas son las emociones básicas, las famosas de Paul Ekman, de la película de Intensamente, que Paul Ekman sí. desarrolla todo un atlas de las emociones en esta página web que patrocinó el Dalai Lama y que vienen las emociones básicas, ¿no? Que son las de la película, para acabar rápido. Y entre esas, pues obviamente está el miedo, ¿no? Y entonces el tener miedo, pues obviamente es un mecanismo de supervivencia. O sea, si no tuviéramos miedo, pues entonces nos aventaríamos a hacer cualquier cosa y de pronto no hubiéramos llegado a estas fechas, a este nivel de evolución. O sea, el tener miedo también nos ha hecho tener cuidado. ¿No? Supongo que ese es el primer objetivo del miedo, el tener cuidado de. Y al tener cuidado con lo que está sucediendo y tomar precauciones, pues nos permite hacer las cosas como desde un lugar más consciente. Sin embargo, pues como te decía, en mi camino, este tema de las heridas de la infancia, que yo tengo la de rechazo y la de traición, así como muy prendidas, digamos que son mis dos heridas más fuertes, sí, sí me doy cuenta que uno de mis grandes miedos es el rechazo, ¿no? Ujú, Que uno de mis grandes frenos es precisamente el no voy a hacer esto porque si no sale bien, me van a rechazar, ¿no? O no me voy a quedar aquí en esta relación porque si no, me van a rechazar. Y entonces, antes de que me rechacen, rechazo. Y entonces termina sucediendo a lo que más miedo le tienes. Porque como cuando vas con miedo a hacer las cosas y tienes mucho miedo de que algo pase, pues es como si lo atrajeras. sí. Y cuando hice este ejercicio del módulo uno dije, no, definitivamente mis miedos más grandes están directamente relacionados a mis heridas, ¿no? Ujú, A que me traicionen y a que me rechacen. ¿Tú qué ujú. opinas, Dani? Fíjate que, bueno, es que el tema de las heridas es un tema grandísimo, ¿no? Porque nos trae muchas cosas. Ujú. O sea, y sí nos da miedo, pero siento que el miedo de las heridas es un miedo ancestral. O sea, Ajá. es un miedo muy del origen. Ujú. Y entonces tendríamos que ver que hay varios tipos de miedo. Uno, el miedo del origen, que yo creo que se permea casi toda nuestra vida, ¿no? Yo Ujú. tengo la herida de abandono y es muy fuerte porque sí, cada vez que alguien me abandona, digamos, Ujú. o que mi cerebro lo interpreta como que me abandona, entro en crisis, en dolor. Y ni siquiera me están abandonando, ¿no? Igual, Mm. simplemente no me hablaron porque se les descompuso el teléfono, ¿no? O porque estaban trabajando. Y Ajá. yo me siento verdaderamente mal y abandonada y es mi cerebro diciéndome, aquí estamos viviendo una cosa del pasado, cuidado, cuidado, rojo, no, cuidado, vamos a morirnos. Entonces, siente dolor, pero no sé si eso sea como miedo o como un instinto de supervivencia que viene desde nuestra infancia. Porque, a ver, porque cuando somos chiquitos, tenemos un miedo que es real. Ajá. Cuando Ujú. somos chiquitos, hazte cuenta, cuando yo era chiquita, yo tenía este miedo de que mi mamá y mi papá me abandonaran, porque realmente si me abandonaban, realmente sí me podía morir. Sí era una realidad que me podía morir porque Ujú. tal vez no iba a tener quien me cobijara o quien me alimentara, podía morir de frío, de hambre, o sea, era un miedo real. Cuando somos chiquitos, que tenemos 3 años, Ujú. tenemos estos miedos que sí son reales.
Ujú, ¿no? Y son este miedo a que nuestros papás no nos den lo que necesitamos, pero es real. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando somos chiquitos desarrollamos una imagen de quien tenemos que ser para evitar que nos suceda eso que tanto miedo nos da, que es es como muy básico. Entonces, cuando estoy chiquita y tengo este miedo a que mi mamá se vaya, desarrollo esta imagen de que cuando sea grande, si me abandonan, me voy a morir. Pero luego crezco y me hago madura y no pasa eso. No me muero. Es un miedo que no es real, ujú, ¿no? Y entonces, ese es un tipo de miedo que tenemos que ver porque ese, pues nos viene en toda nuestra vida. ujú. ¿No? Porque estamos siempre buscando que no nos dejan, que no nos abandonen, o que no nos traicionen, o que no nos, lo que vivimos de chiquitos. Y esa es una situación que fue real y ya no lo es. Pero ahora, ese es un tipo de miedo que es importantísimo ver. Y otro tipo de miedo es el miedo que creo que vamos desarrollando aparte en nuestra vida, Ok. ¿no? Ujú. Entonces, pues me adelantaré al video o ya lo pondremos el de Pamela, porque Pamela habla un poco de eso. A ver, espérame tantito. Ujú. Ujú. Yo digo que sí, los vamos poniendo. Ajá. No los pude descargar. No los pude El que está, descargar. ajá, el de Pamela, el que trae la camiseta verde. Este. Ajá. Ok. Apretado. Ahorita decía Ana, es que hay que hablar con él. Es verdad, todas las emociones, no hay emociones buenas ni malas. Hay unas que son más gozosas, unas más incómodas, pero todas tienen una Sí. razón de ser y todas son grandes informantes y todas vienen a revelarnos algo de nosotros mismos, Ujú. algo de las circunstancias exteriores para que pongamos atención. Todas, de hecho, están buscando eso, ¿no? Son grandes informadoras. El problema es que si tú le haces la pregunta correcta a la emoción equivocada, Ok. ¿ok? Vas a recibir una respuesta incorrecta. Y si tú confundes al miedo con la ansiedad, muy probablemente te quedes con una respuesta equivocada. Tendemos a pensar que el miedo y la ansiedad son lo mismo, lo metemos como en el mismo rubro, sin embargo son dos cosas completamente diferentes. Y no estoy hablando de la ansiedad patológica, esa que te da un ataque de Sí, ansiedad, no, no. pero si viene, la ansiedad patológica viene de un mal manejo del miedo y la ansiedad como emociones primarias. Ujú. Entonces, fíjate, la gran diferencia es esto. O sea, si tú estás de repente un día en la selva y ves a un león que te está depredando y le ves los colmillitos y te está haciendo "Arr", y está enfrente de ti y te está... ¿Tu vida está en peligro? Sí. Tu vida está en peligro, es inminente, no es una cuestión de, ay, Tal seré buena vez. onda, no, No, pues a lo no. mejor me come, a lo mejor no. No, No. el miedo te va a decir, mira, mamacita, Córrele. entre que si son peras y son manzanas, tú corre por tu vida. Ok, sí. Entonces, eso que dice Pam, Ajá, sí, es bien importante. Y yo solo aprendí de ella en esa conversación y luego he tenido varias conversaciones con ella sobre ese mismo tema. ajá. Porque fíjate qué increíble distinguir entre el miedo y la ansiedad. Entonces, cuando es un peligro inminente, que nuestra vida está en peligro, es realmente miedo. Ujú, Ajá. Cuando nuestra vida no está en peligro y no es inminente, es una emoción secundaria que es la ansiedad. Porque la ansiedad, no, ¿por qué no es primaria? Porque no es una emoción que viene así del corazón, sino que viene de un pensamiento que me está creando esta emoción. Entonces, la ansiedad viene, dicen por ahí que es exceso de futuro, ¿no? La ansiedad viene, la ansiedad viene de que estoy pensando que algo va a pasar y entonces me crea ansiedad. ujú, Ajá. Entonces, sí pueden distinguir entre el miedo y la ansiedad, entonces, cuando decimos esto, que el miedo es cuando tu vida está en peligro, cuando realmente algo va a pasar que es peligroso para ti. Y la ansiedad es cuando estás creyendo que algo va a pasar, ujú, que no es inminente, que posiblemente ni siquiera pase, pero tu cerebro te está diciendo, cuidado, 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 porque ahí viene, ahí viene. Entonces te da ansiedad, que eso pues nos da mil cosas más, ¿no? La ansiedad trae mil resultados. Entonces, ¿qué es ujú, lo que podemos hacer? Distinguir una de otra. Es ujú, bien importante porque cuando vemos que es ansiedad y que no es miedo, podemos buscar el pensamiento que creó esta ansiedad. Entonces, vamos a poner un ejemplo.
Eh, Mi hijo sale en la noche y son las 3 de la mañana y no sé nada de él. Ajá. Ujú, Empiezo a tener ansiedad, empiezo a pensar, ¿y si le pasó algo? ¿Y si se lo robaron? ¿Y si se cayó el antro? ujú, ¿Y si se ujú, incendió y no? ¿Y si está borracho tirado en algún lado? Y empiezo a pensar pensamientos que no son reales. A lo mejor mi hijo ya llegó, se quedó dormido, me avisó, yo ni me enteré. No, está dormido en su cama. ujú, O sea, estoy pensando algo que me está creando ansiedad. Entonces, cuando yo logro distinguir qué es ansiedad, entonces puedo decir, a ver, espérate, ¿qué estoy pensando? Estoy pensando que a lo mejor se perdió o que está borracho en algún lado. Y realmente no pasó, no es cierto, no sucedió. ujú. Ajá. Bueno, cuando tengo miedo es algo que realmente estoy sintiendo y puede venir desde esta herida de la infancia. Entonces, cuando vemos a ver cuáles son tus miedos, vamos realmente a nombrarlos. Vamos realmente a ver, ¿cuál es mi miedo? ¿Yo a qué tengo miedo? ¿A que Ujú. mi esposo se vaya? ¿A que me corra mi jefe? ¿A no tener suficiente abundancia? ¿A qué tenemos cada quien miedo? Entonces, verlo y ver de dónde viene. Sí, y me encanta porque creo que específicamente hablando de Achievers, ¿no? El que nos pongamos a revisar esto del miedo es como el cerrar la brecha entre la vida que tenemos hoy y esta vida que estamos soñando, ¿no? Creo que todos los que nos metimos a Achievers, al final del día lo que estamos buscando es una transformación para cerrar esa brecha, ¿no? Ajá, De sí, sí he logrado, sí he hecho, pero hay cosas que todavía no tengo que a veces me encuentro como en un proceso en el que o me saboteo o procrastino y creo que esas acciones, ¿no? De procrastinar, de autosabotearnos, de no atrevernos, tienen que ver con lo que nos estás diciendo, ¿no? Lo que yo pienso que va a pasar, que ni va a pasar, pero como ajá, pienso que va a pasar, me paraliza, exacto. ¿no? Y me paraliza y entonces dices, al ratito regreso. Ya sonó el teléfono. O sea, estos grandes distractores que también como que de cierta forma te salvan, ¿no? De hacer eso, o sea, es como de miedo al éxito. ¿Qué hay ahí adentro que en el fondo nos está atorando? Y definitivamente tiene que ver con lo que nos estás diciendo, ¿no? Estos pensamientos fatalistas, que además nuestra mente va hacia allá de forma automática, ¿no? A lo que Oso llama la espiral de la muerte, y Ajá. empiezas a decir esto, ¿no? Y no está mi hijo, y ya le pasó, y voy, ya me veo en el MP, y qué horror, o sea, te lo empiezas a contar, o sea, si le empiezas a meter gasolina a esos pensamientos terroríficos, pues Sí, entonces la pasas súper mal, ¿no? sí, Y cuántas veces no nos pasa, ¿no? De ya me hizo cara el cliente o mi jefe, y resulta que la persona está haciendo caras por algo que le pasó que no tiene nada que ver contigo. totalmente. Y tú ya de ahí empiezas a reaccionar de una manera no asertiva porque te estás contando historias de terror. Sí, ¿No? sí. Y para poder nombrar los miedos, entonces, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo le hacemos cómo le hacemos para parar este diálogo destructivo que nos lleva a los peores escenarios del mundo, en donde Pues, suceden las sí, peores cosas? claro. Pues viéndolo, sobre todo lo que estabas diciendo de que estamos en Achievers y queremos lograr nuestras metas, ¿no? Ese es nuestro Ujú, objetivo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces estos miedos nos frenan de llegar a nuestras metas. Y creo que estos miedos tienen que ver con el miedo básico principal de nuestra infancia. Porque muchas veces en la infancia te dijeron, no, es que para realmente ser exitoso, o no seas exitoso porque la gente exitosa es egoísta.
O la gente con dinero es petulante, o es tacaña, o no, la gente que tiene, o sea, como que tenemos estas ideas que nos metieron de niños, ¿no? Muchas veces, y a veces esas nos limitan, porque en vez de decir, ¿cuál es mi meta? Y quiero lograr, y quiero llegar, y quiero ver cuál es mi objetivo, ay, pero hay algo que nos limita, ¿no? Ujú. Entonces, creo que es importante que veamos a ver de dónde viene mi miedo que me está limitando en mi estrella de la vida. ¿Cuál es mi miedo que me está limitando en cuál es la meta que quiero lograr este año y qué me está limitando? A veces puede ser el compromiso, a veces puede ser el miedo al éxito, el miedo al dinero y generalmente estos vienen de este miedo de chiquitos. Exacto, y como dijiste hace rato, son miedos ancestrales. A veces tenemos miedos que heredamos, que les estaba platicando el otro día, ¿no? De este estudio de los ratones que Sí, les daban descargas eléctricas y al mismo tiempo les daban a oler un aroma a cereza. sí, Entonces les daban la descarga eléctrica, era muy traumático, y sí, entonces les ponían el aroma cereza. 5 generaciones abajo, que ya no les daban la descarga, al oler el aroma cereza, se seguían poniendo súper mal. sí, Cinco caños, generaciones abajo, ¿no? sí, Y pues nosotros al final venimos de nuestros ancestros que vivieron la revolución y la guerra cristera. No sé en tu caso, Dani, pero en mi caso, mis abuelos maternos literal tuvieron que salir de Guanajuato porque habían pedido dinero por su vida, porque mi abuelita era protestante y mi abuelito era católico, y entonces había habido una sequía y le echaron la culpa a mi abuelita, y entonces literal había dinero por su cabeza, sí, salieron huyendo. Entonces es claro, o sea, cuando tengo miedo, algo de ese miedo también tiene que ver con cosas que no son mías. sí, Pau, te escuchamos. sí. Gracias, Pero Ceci. sí, Oye, y fíjate que es algo súper interesante lo que están diciendo, que al final es como cuando dices, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, y te Me caes, caes. ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí va a ser rapidísimo lo que les voy a decir. A mí siempre me dio mucho nervio mi papá, porque yo tenía que ser la mejor por las mejores calificaciones y todo. Y este miedo lo arrastré ahora hasta laboralmente, ¿no? Entonces resulta que yo le tengo miedo a todos mis jefes y hablé con uno y entonces le dije, es que yo siento que siempre estás enojado conmigo. Y me dijo, dame un ejemplo. Y no se lo pude dar. O sea, entonces, o sea, le decía, es que tú llegas y no me saludas. Dijo, pues es que no te saludo a veces porque vengo en llamada o porque traigo 40,000 cosas. Entonces ahí me di cuenta cómo, o sea, yo en todos mis jefes veía a mi papá, ¿no? Mi papá se va a enojar si no estoy bien sentadita, si no hice la tarea, si no esto. Y eso me hizo equivocarme en muchas cosas. sí, Y entonces, o sea, sin querer o queriendo, cometí errores que decía después, o sea, ¿cómo me equivoqué en esto? Pero era mi mismo miedo de, es que está enojado conmigo, es que está... Y cuando él me dijo, dame un ejemplo, no lo pude, o sea, no se lo pude dar. sí, Entonces me di cuenta que todo estaba en mi cabeza. claro. Mm. Qué buen ejemplo, Pau. Sí, Mil sí. Oye, gracias. Pau, te quiero comentar que fíjate que hay también un tema que está interesante, también les voy a compartir en el chat una entrevista que hice y él sí también lo habla desde el punto de vista de los animales, ¿te acuerdas él sí? Lo de los Ah, temperamentos. sí, los Eh, estilos yo, de comportamiento. sí, yo hice una entrevista con Jennifer Nassif sobre los temperamentos, pero hay muchas escuelas diferentes que lo hablan de diferente manera. Jennifer lo habla de una manera y él sí lo estudió una vez con el delfín y el puercoespín y son 4 tipos de personalidad, que también lo puedes ver en el enneagrama, que son 9, pero las personas como tú y como yo, porque yo soy como tú, somos demasiado sensibles. Y entonces cualquier cosita ya nos sentimos abandonadas. Y es importante hacer un trabajo de introspección y decir, a ver, espérate, ¿realmente me está rechazando? ¿O soy yo que lo estoy interpretando de esa manera? Ujú. Porque cuando puedes darte cuenta que nadie te está abandonando,
que eres tú la que se está haciendo el drama mental, entonces puedes poner distancia y puedes ser mucho más profesional. Sí. No, puedes ser mucho más profesional, puedes tener mucho más éxito en tu trabajo, porque dices, a ver, espérate, no, es mi jefe, no me está abandonando, Ujú. ¿no? Y te haces mucho más resiliente y tienes mucha más fuerza para enfrentar las cosas. A mí me pasa con mi esposo que a veces llega exhausto del trabajo, ahí llega, se acuesta, prende la tele y no habla. Y yo hace años me sentía la más infeliz, ya claro, ya se va a ir con otra, claro, ya me va a abandonar, claro, por supuesto que la güera nueva de la oficina está buenísima y yo no. Y no, era mi cabeza dándome lata. Entonces dijo que distinguirlo es bien importante. Sí, Totalmente. Gracias, Pau. ok. Sí, y yo creo que eh, el sustituir los pensamientos que te dan para abajo por pensamientos que te dan más poder, ¿no? Que te dan más seguridad. O sea, creo que ahí está el meollo del asunto, que cuando nos empezamos a sentir mal, y creo que ese es el gran regalo de las emociones, ¿no? Las incómodas, las malas, ¿no? Sí, Que cuando las estás sintiendo es para voltear. Es sí, para voltear y decir, a ver, ¿por qué me estoy sintiendo así? A mí ese ejercicio de me estoy empezando a sentir mal y en vez de reaccionar como loca, puedo respirar porque la respiración es nuestro gran salvavidas, gran salvavidas. Entonces puedo respirar y decir, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿No? Y que hay veces que no lo logro en el momento, la verdad. Pero para mí por eso la meditación de las mañanas, ya le agregué este pedacito antes de empezar a meditar empiezo a hacer como un escaneo de las emociones de mi cuerpo, las sensaciones y un poquito como lo que pasó ayer, ¿no? ¿Cómo me sentí con lo de ayer? Y muchas veces en ese pequeño pedacito antes de mi meditación donde puedo hacer un recap de mis emociones y lo que pasó el día anterior y cómo me hizo sentir y por qué, muchas veces me pongo a llorar porque estoy dándome cuenta desde dónde viene, desde dónde lo estoy tomando y puedo respirar y lo suelto, ¿no? Y entonces ya digo, ah, ya, lo lloré, se fue, lo abracé, no lo abracé, me dio más coraje, ya me di cuenta por qué. Y para mí ese es como la olla express que va permitiendo que salga todos los días un poquito de lo que me abruma y que durante el día a veces no soy capaz de parar, ¿no? Y decir, ay, esto me está desbordando, él sí para. No, me sigo, ¿no? O sea, me sigo como loca, corriendo, y atropellando a otras personas. Entonces, creo que este ejercicio de reconciliarnos con nuestras emociones, otra de las cosas que decía ahorita Pamela, es que la enmascaramos. O sea, por ejemplo, es mucho más aceptado socialmente estar enojado que estar triste. sí, ¿No? Entonces, la tristeza a veces la enmascaramos con enojo para no contactar con esto que se siente muy mal. sí, Y el hecho de abrazar las emociones, decir, está bien, ¿no? Y cómo como mamás también invalidamos las emociones de nuestros hijos. Ay, no llores, no es para tanto, porque los quieres rescatar, porque no quieres que sufran. sí, Y es justo lo contrario lo que los hace crecer, ¿no? A nuestros hijos. Es, sí. ya veo que estás enojado, ya veo que estás triste y está bien. O sea, yo me acuerdo que estaba yo en este tema del mindfulness cuando mis hijos estaban chiquitos, todavía 7, 9, por ahí, que es una edad hermosa. Y me decía Alex, yo, no, Alex, no te enojes. Mamá, tú dijiste el otro día que tenía derecho de enojarme. Y yo, así es cierto, ¿verdad? Sí tienes derecho. Es que sabes que sí, que las mamás podamos tolerar las emociones de los hijos. Es una forma de vernos para nosotros. Es que no queremos que sientan nada, que sufran nada, que y entonces es como, no, no, no. Pero no, a ver, yo que siento que él sienta feo, ¿no? Sí, pues Es al siento que lo revés. quiero rescatar y que no, pobrecitos ellos, que no sean, que no sufran, que Sí, vivan una vida color de rosa. No, no, que no, vivan lo porque que viven. entonces crecen unos pelmazos que no saben hacer nada y no saben lidiar con nada y no saben lidiar con la frustración, ¿no? Sí, sí,
Sí, oye, Michi pregunta si hay una lista de emociones buenas y malas, y sí, sí hay. Lo que es que hay muchos autores diferentes, entonces muchos dicen que unas emociones son buenas, otras, o sea, sí hay como las básicas, y las básicas son como el miedo, el coraje, la Sí. alegría, el amor, ¿no? Pero hay una lista enorme en internet, es bien fácil encontrarla. Sí, yo la que les recomiendo muchísimo, que para mí ha sido fuente de información y de inspiración, es el Atlas de las Emociones de Paul Ekman. Así busquen. De hecho, en inglés es atlasofemotions.org, pero hay la versión en inglés y la versión en español. Busquen ahí, está padrísima esa página. Luis, qué gusto saludarte. Hola, Belsil. Dani, otra vez reunidos los tres. Ay, sí, Sí, ya te aplausos. extrañábamos, Luis. Siempre sé que somos parte de nuestro grupo original de De Parteaguas, ¿no? Del año pasado. parteaguas, así Así es. es. Sí, así es. Oye, es que fíjate que me llamó mucho la atención ahorita lo que decía Dani, de que algunos autores decían cuáles son las emociones buenas y malas. A mí me gustaría recalcar algo y que dicen, o también algunos otros autores. Hay uno que a mí me encanta, que es Neil Donald Walsh, que es el escritor de Conversaciones con Dios, y que menciona que la base de la naturaleza de las emociones, pues es que no hay emociones ni buenas ni malas, todas son naturales. El hecho es el equilibrio en esta, porque en algún momento de transición todos vamos a vivir todo tipo de emociones. Él habla de dos emociones bases, que no es algo exclusivo de él, no lo dicen otros, que es el miedo y el amor son las dos emociones absolutas, ¿no? Por decirlo así. Mm. Y de ahí del amor, por ejemplo, viene la felicidad, incluso la euforia, el convencimiento, etcétera, etcétera. Y del miedo el enojo, la frustración, la furia, incluso, etcétera. Pero entender que, y bueno, lo comparto además de lo que dice el autor, porque yo en mi caso en particular estoy convencido de ello, de que no podemos ver a ninguna emoción como algo malo, sino como algo natural, propio, intrínseco de nosotros, Ujú. que incluso tenemos que aprender a entender como parte natural de nuestra vida diaria y por eso la importancia de la gestión de nuestras emociones, ¿no? Ujú. Pero nada más. Sí. Nada más eso es lo que quería comentar. No, sí, Gracias. totalmente. Y es lo que, inclusive lo que decía en el podcast, hay el short que de Ana María, Ah, lo ella dice ponemos. exactamente eso. Ella dice lo que está diciendo Luis un poco también, el poner una pausa, Sí. ¿no? Eh, Por- eh, sí, o sea, a mí me parece importantísimo lo que dices, Luis, porque es creo que es bien importante poder ver que no hay bueno ni malo. O sea, ponerte triste no es malo, enojarte no es malo. Y tenemos esa idea de que es malo y no es. O sea, no es simplemente una emoción dándonos una instrucción de algo que nos está pasando, ¿no? Ujú. Sí, Digo, por totalmente. ejemplo, vamos a hablar de qué significa el miedo. O sea, primariamente desde la evolución, ¿qué era el miedo o qué es el miedo? Pues es una emoción que nos permitía la supervivencia en aquel momento cuando nosotros éramos presas, ¿no? De otros animales, ¿no? Y que en determinado momento también, ahorita se lo comentaba Lauro, en lo que decías tú, socialmente, ¿por qué es más válido estar enojado que tener miedo? Porque tiene que ver con el cazador y la presa. El Sí. cazador generalmente lo vemos así, como, no, así, ¿no? Y la presa, ¿cuál es su sensación natural? El miedo. Por eso es que Ujú. incluso socialmente tiene una aceptación, no aceptación, ¿no? Sí, Y Y entonces claro. claro, también eres tenemos más que partir, valiente, ¿no? Eres más valiente si claro, tienes, si estás enojado que si estás triste. exactamente, que no es realmente la Mm. mejor forma de entenderlo, pero No, es así. exacto, exacto, Claro, exacto. ¿Mm? Muchas claro. gracias, Luis. Sí, y Pues nada, esta mis chicas, las gran dejo continuar. esta gran No, diferencia pero de que no son buenas ni malas, definitivamente hace toda la diferencia, ¿no? Porque entonces si nos reconciliamos con las emociones incómodas, es más fácil acercarnos a ellas, es más fácil escuchar el mensaje. Yo sigo que traen grandes mensajes estas emociones y, y, y tendemos como a rechazarlas de una, así de no, o sea, no quiero sentir esto, bajo la cortina, no voy por ahí, esto me duele demasiado, no, y es ir hacia ellas, ¿no? Y creo que pasa con todas las emociones que no son
cómodas. O sea, porque de la base, como lo maneja Paul Ekman, ¿cuáles son las emociones básicas? Y lo que dice Paul Ekman es, las básicas son las que nos llevan directo a una acción, ¿no? Entonces son 5. O sea, y bueno, a veces la de sorpresa la mete, a veces no, pero bueno, es la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo y el disgusto o el asco, ¿no? Estas son las que aparecen como personajes en la película de Intensamente Ujú, y son las básicas porque esas al momento que se disparan te llevan a la acción, que era lo que decíamos, ¿no? Ahora, dentro de estas 5 emociones hay intensidades, hay muchas intensidades. Y me encanta cómo lo ponen en Atlas of Emotions porque te los ponen, por ejemplo, el enojo es rojo, ¿no? Igualito que en la película. Pero es muy diferente estar molesto a estar colérico, sí. ¿no? La diferencia, entonces, en Atlas of Emotion no las ponen con la tonalidad del rojo. Cuando estoy colérico, estoy en un rojo muy intenso y cuando estoy molesto, estoy en un rojo suavecito, ¿no? Casi rosa, digamos. Poder decir estoy colérico, estoy molesto y todo lo que viene entre la emoción más baja de intensidad y la más alta de intensidad se denominan de diferentes maneras. Poder tener mayor vocabulario para describir estos tonos, Ujú, estas intensidades de las emociones, tiene que ver con nuestra maestría para poder expresar nuestras emociones. Tener ujú, más vocabulario emocional nos permite poder describir de mejor forma cómo nos estamos sintiendo. Y poder describir de mejor forma cómo nos estamos sintiendo tiene que ver con poder regularlas mejor, porque entonces no bajo la cortina, las acepto, las abrazo, recibo el mensaje y no me voy, porque Dani, creo que ya a estas alturas de la vida todos hemos visto que cuando huimos de las cosas, se te vuelven a repetir. Y se te así. vuelven a repetir, y se te vuelven a repetir, como en esta película no me acuerdo cómo se llamaba esta película, que todos los días amanecía a las 6 de la mañana y volvía a Así. vivir el mismo día, y volvía a vivir el Sí, mismo día, y volvía a vivir el mismo día. Y yo sí he visto en la vida que cuando huyo de un tema que me es incómodo, se me vuelve a repetir, y se me sí, vuelve a repetir. sí. Así que yo creo, pues no sé, una conjetura mía, que llego a esta conclusión de si la emoción está ahí y me está dando esta incomodidad, no gano nada huyéndole, porque se me va a repetir no sé cuántas Sí, veces. Mejor la atravieso, ¿no? sí, Está, sí. está Gaby queriendo comentarnos. Gaby. Es este Groundhog Day, ¿no? Lo que decía Gaby. Sí. Dani, qué hermosa te ves, qué gusto verte de Ay, qué nuevo. gusto verte, mi Gaby, hermosa. Un abrazote. Una cosa muy importante que quiero yo comentar es sobre el arte y cómo, o sea, haciendo arte te ayuda a sanar emociones, pero también es un buen calibrador de cómo está una de emociones, ¿no? Porque hay veces que se hace arte con el cerebro en vez de con el corazón y no conecta con la gente. Ujú, Entonces, cómo eh, en el ejercicio de conectarse y sentir y hacer sentir, llegamos a tener una conexión más humana con los demás y hacer comunidad casi que instantáneamente, ujú. ¿no? Y me encanta esto que estás diciendo, Gaby. Y tú participaste en un estudio y cuéntanos un poquito más de eso, por favor, porque a mí este tema de que el arte nos ayuda a expresar las emociones, me encanta, ¿no? Todo lo que es arte, terapia y cómo poder incluir el arte en nuestra vida nos permite ser más equilibrados y no ser nada más estas personas que queremos lograr el objetivo, el numerito, ¿no? Sino que nos permite ser personas que somos más integrales, nos Ujú. reconciliamos con estas emociones que estamos hablando, ¿no? Que nos da cosita. Ujú. Y tú nos platicabas alguna vez de este estudio que estaban haciendo, que les ponían cositas en el cerebro a los bailarines y que estaban midiendo como el movimiento y el arte y la Y la expresión. conexión, sí. Cuéntanos, cuéntanos, o sea, por favor.
Pues sí, ese estudio es un estudio que lidera en la Universidad de Houston, un departamento que se llama Brain Center, porque aparte Brain quiere decir cerebro, es un acrónimo de, bueno, en fin, de estudios. Ah, Pero el caso es que para este estudio conectaron a bueno, conectaron a dos personas, un guitarrista y a una bailarina, en ese caso fui yo. Y entonces nos conectaron con un chorro de conexiones neurológicas en la cabeza con una batería y uno moviéndose. Y entonces no solo, o sea, aparte él estaba allá, yo estaba acá, había una pantalla y el público alrededor. Entonces no solo la pantalla captaba todo, o sea, antes de empezar me pidieron que pasara, ¿no? Y ujú. que cerrara los ojos. Entonces estaba como que en la pantalla mis neuronas haciendo todas estas gráficas. Y el momento que yo cerré los ojos para ese estudio específico, todo se puso así en rayita. O Ok, sea, y el momento de abrir los ojos, pues otra vez, ¿no? O apretar la mandíbula y un relajo, ¿no? En fin. Y a la hora ya de hacer la función, lo que habían hecho es programar para que a través de los resultados, si yo me movía, la pantalla se hacía de una manera. Si el guitarrista tocaba, la pantalla se hacía de una manera. Pero si los dos conectábamos emocionalmente, yo no sé cómo lo medían eso, se hacía como un caleidoscopio. Entonces se ponía diferentes colores. Y ok. entonces era muy interesante, aparte que me dio pues, pánico que hicieran eso porque mi cerebro va a estar ahí enfrente de todo el mundo y aparte grabado. Pero era muy interesante ver cómo se puede medir todo eso, ¿no? Ujú. Y tanto cómo afecta simplemente tener tensión neurológicamente, cómo te descansas, simplemente cerrar los párpados, Ujú. aunque estés expuesto, ¿no? En una situación pues de bastante nervio, pero cómo también la conexión emocional pues cambia eso. Pero otra cosa importante que quería decir es que en cuestión de la danza, Ajá. y el movimiento es muy curioso, especialmente en workshops así donde nadie se conoce, que va gente así, más en Nueva York, que todo el mundo viene estresado en mil cosas. El Ajá. momento que la gente empieza a bailar juntas, se conecta de una manera muy importante y se hacen alianzas de emociones muy bonitas, que es parte de lo que hemos hecho en Achievers, nuestro grupo de tracción. O sea, él sí, Dani, yo ni Luis no nos hemos visto en la vida, pero tenemos una conexión muy importante y nos hemos ayudado a salir adelante todo el año, ¿no? Claro, claro. Y también en centros de rehabilitación, especialmente en violencia de género, han explicado cómo a través de hacer arte la gente es sana. Mm. Aunque no esté tratando de expresar o de sanar algo específico, sino simplemente el hecho de conectar emociones, sana no solo con esa emoción, sino cosas que afectan un montón en violencia de género, como es la pérdida de la habilidad de tomar decisiones. Decisiones de que compro pasta o compro tortilla o cosas que pueden parecer como triviales. Ujú. Entonces, bueno, pues eso quería yo compartir. Un gustazo de verlas. Igualmente, Igualmente, amiga. Gaby, muchas gracias. Me encanta, la verdad me encanta este tema del arte. Dicen que el simple hecho de agarrar un papel y rayonearlo ya te permite poder expresar algo, ¿no? Yo hago dinámicas con las empresas y trabajo mucho con la industria farmacéutica y pues hago muchas cosas con doctores, ¿no? Entonces, cuando yo los pongo a pintar a los doctores, no, bueno, o sea, de verdad es que las caras les cambian, completamente les cambian. Y yo me acuerdo cuando empecé a promover este tipo de actividades para la industria farmacéutica, me decían, no, es que los doctores no tienen emociones. O sea, a los doctores no les gustan este tipo de cosas. ¿Y cómo no les van a gustar? Son seres humanos como cualquier persona. Que un doctor a veces tenga que bajar la cortina porque con lo que está lidiando es mucho, es otra cosa. Pero si tú además les das una vía de escape como el arte para poder expresarse, no saben ni por qué, pero se sienten súper felices. Y es justo lo que tú estás diciendo, ¿no, Gaby? El arte nos permite expresar las Sí, emociones. así es. Oye, Elsie, pero hace un momentito que estabas diciendo algo que creo que es bien importante y creo que es importante retomarlo, es que para poder gestionar nuestras emociones y conocerlas y saberlas, es importante poner una pausa.
Ujú. Es importante darnos el espacio de decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando en mí? Porque lo que tú decías hace ratito es, tiendo a huir, me siento triste y entonces mejor me ocupo y hago 80 cosas. Me siento enojado y no debo estar enojado, entonces salgo y hago deporte y entonces me hago como que no. Y es importante poner una pausa y darnos un momento de reflexión y de introspección. Y es lo que decía Ana María en el podcast, que qué importante de verdad parar. Y lo que tú haces en las mañanas es una manera de hacerlo, tu meditación, que, hijo, debemos de hacerlo todos, de verdad que yo tengo que tener más disciplina en hacerlo, en parar todos los días y darnos 5 minutos de decir, ¿qué sentí con esto que pasó? ¿Qué me pasó a mí? Sí. ¿Dónde estoy yo? Y creo que con Achievers que tenemos un objetivo y una meta, es parar y decir, ¿qué estoy sintiendo que me está evitando? ¿Qué miedo tengo que me está evitando poder conectar con mi mejor versión? Sí, totalmente, totalmente. Yo se los comparto muy seguido, a lo mejor ya hasta los aburro, pero definitivamente yo sí creo que yo en las noches llego, pongo la cabeza en la almohada y me quedo dormida en segundos gracias a que hago este ejercicio todos los días. Entonces, cuando yo me duermo ya no estoy rumiando cosas que se quedaron, me contestó y yo le hubiera dicho. No, eso lo hago en las mañanas cuando estoy fresca, cuando ya pasó el desbordamiento de la emoción, que ya le pude poner un poquito de distancia. O sea, creo que por eso a mí me sirve hacerlo un día después, ¿no? O sea, ¿qué pasó ayer? El qué pasó ayer es como, a ver, está bien, me empecé a poner muy ansiosa, ¿no? Yo traigo un tema con la angustia y la ansiedad desde niña. Entonces, para mí, cuando me pongo ansiosa, pues antes era la prisa, haz más cosas, cosas que me daban más ansiedad todavía. Y ahora ya es así de, a ver, ¿qué me dio ansiedad? ¿Por qué? Y este diálogo que tengo conmigo misma de poder decir, a ver, ¿por qué te dolió? ¿No? O sea, ¿es de verdad te lo estaban haciendo como, porque mucho me dice mi hijo grande, ma, no te lo dijeron así. Yo estaba ahí, no te lo dijeron así. Entonces, ¿cómo me lo cuento yo, ya súper exagerado, y que empiezo a armar la historia de terror para enojarme más o para ponerme más triste o porque pues la mente está biológicamente estructurada para eso, yo lo puedo parar. O sea, saber que yo lo puedo parar y que lo puedo redimensionar. Y últimamente a mí la frase que más me gusta y que la uso para todo es, y todo siempre es para bien. Ujú. Todo siempre es para bien. No estoy pudiendo tener la película completa. Esto me está generando ansiedad, me está generando miedo, pero es para bien, ¿no? Lucy, te escuchamos. Gracias, Elsie. Yo quiero hacerles una pregunta, porque ahorita que estaban diciendo sobre identificar el miedo, digo, o sea, ¿qué es lo que me paraliza? Y ahorita estoy viendo que lo que me paraliza en mi relación con los demás es la descalificación. Y quiero preguntarles si esto también es una emoción. La descalificación, la desaprobación, esta es ancestral, la traigo de niña y veo que eso me afecta mucho porque si se presenta una persona con esta de característica, yo la leo inmediatamente en su rostro, o sea, les veo eso y entonces yo entro en problema mm, de miedo, de pánico, de hacerme chiquita, o sea, de sentirme mal. Y no sé si esto entra dentro de las emociones. O sea, la descalificación no es una emoción. Digamos que la descalificación es una acción que te genera una emoción. Y la emoción que te genera, y está padrísimo que nos lo estés preguntando, Lucy, cierra tus ojos y entonces ponte en un momento en donde cierra los ojos, porque cuando cerramos los ojos es más fácil conectar con las emociones. Imagínate este momento en donde estás y alguien te está descalificando. ¿Dónde la sientes? En el estómago, en la Es- boca del estómago. Exacto.
Y O sea, cómo, ahorita la tengo a flor de piel porque la estoy trabajando y exacto, eso es una emoción. La que estás sintiendo ahí es una emoción y se expresa a través de sensaciones en nuestro cuerpo. ¿Qué emociones? esa ansiedad. Ok. Si las metiéramos dentro de las familias de las que te dijimos, miedo, tristeza, disgusto, Tristeza, rabia, ok, está ajá, entre tristeza y enojo. sí. Si les pusiéramos tonos y si tristeza es azul y por ejemplo de la familia de tristeza tenemos a nostalgia, ¿no? Que es azul pálido, pero ¿cuál sería una emoción muy intensa dentro de la familia de la tristeza? Rojo, naranja, yo lo veo. Tú lo ves rojo naranja, está bien, O un pero azul se, gris sí, también. pero se siente intenso, se siente muy intenso Sí, y la muy tristeza intenso. se siente muy intensa. Sí. Esa es la emoción, Lucy. Ah, Esa ok. es la emoción. La descalificación te genera esa emoción. Ya, para poderla comprender, porque no sé cómo Exacto. gestionarla, cómo manejarla, o sea, estoy como muy, muy confundida, o sea, estresada de cómo trabajarla, de qué hacer, cómo, o sea, Ujú. ujú, Exacto. El primer paso en todo este tema de regulación emocional es identificarlas. Porque ujú. efectivamente, como decía, ¿es Lala? ¿O quién decía Pamela? Pamela. Pam. Decía Pamela, las enmascaramos. Ah, Las enmascaramos para no enfrentarlas. ¿Tú qué opinas, Dani? Híjole, gracias de verdad, por mostrarnos lo que estás viviendo, porque fíjate, fue un ejemplo extraordinario y te quiero hacer ver dos cosas. La primera es, hace unas cuantas, hace como 2 meses, ¿no? Estuvimos viendo el tema de la comunicación no violenta, Ajá, ¿te acuerdas? Y sí. en la comunicación no violenta decía, un hecho es algo que se puede grabar en una cámara de video. Ujú, Y todo lo demás es producto de nuestra mente. Entonces, Lucia que ahorita dijo, yo veo a la persona venir y ya le veo la cara de descalificación que me va a descalificar y entonces empiezo a pasarla muy mal, porque ya veo que ahí viene la descalificación o veo que dijo algo y me siento descalificada. Y realmente tú no sabes lo que está pensando esa persona, ni lo que está diciendo, y no sabes de dónde viene lo que esa persona diga. Si una persona llega y te diga, es que tú no sabes hacer nada bien, tú no sabes de dónde viene esa persona, y muchas veces no tiene nada que ver contigo. ujú. Entonces mi invitación es que tú veas si realmente te están descalificando o es esta sí, herida de la niña chiquita que cuando te es... señalan algo, es que sí te están descalificando. Cuando te señalan, por ejemplo, ay, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué te queda? ¿Por qué lo hiciste mal? ¿Por qué te quedó mal? ¿O no está bien eso? ¿Eso no es un señalamiento? No es una descalificación necesariamente. Ah, ok. Porque si yo llego y te digo, es que sabes que hiciste mal la sopa, Sí, ¿ok? ajá. Yo te estoy dando mi opinión de la sopa. A lo mejor si 10 personas prueban la sopa, 9 van a decir, está espectacular, me fascinó. Y yo estoy diciendo, me chocó, está horrible la sopa. Pero estoy hablando de mi experiencia, porque a lo mejor cuando yo era chiquita, mi mamá me hacía sopa de espinaca y me obligaba a comérmela, y ahora yo reacciono así ante la sopa de espinaca. Y tú lo estás tomando personal, tú lo estás tomando tuyo. Tú estás haciendo mi comentario de la sopa que tú cocinaste con tanto amor y esfuerzo, y a lo mejor tú la cocinaste con amor y esfuerzo, pero yo le estoy diciendo, está horrible la sopa. Y tú lo estás tomando como que es algo hacia ti, y no necesariamente. A lo mejor viene de mi experiencia con la sopa. A lo mejor a mí la espinaca no me gusta. Me la cocinen como me la cocinen, no me gusta. Y la sopa es de espinaca. Entonces yo tengo una reacción ante la sopa que no tiene que ver contigo.
¿no? Pero entonces, fíjate, dijiste algo que eso es lo que quiero que nos sirva para todos. Lo primero que dijiste fue, tengo ansiedad. Cuando él sí te dijo, ¿qué sientes? Dijiste, tengo ansiedad. Y estábamos precisamente hablando de qué es la ansiedad y cómo la confundimos con el miedo. La ansiedad es un pensamiento que estamos teniendo de algo que puede llegar a pasar y que no ha pasado. Y entonces cuando tú ves venir una persona con una cara que dices, ah, ya lo vi que me va a descalificar, estás teniendo un pensamiento de algo que no ha pasado, que nada más le viste la cara a la persona que a lo mejor trae dolor de panza porque se comió unas carnitas que le cayeron pesadas, ¿no? Y trae mala cara, o a lo mejor se peleó con su pareja, o a lo mejor lo robaron y se acaba de dar cuenta. No sabemos qué le pasó a esa persona. Te comparto una cosa, con la persona que estoy lidiando, y ahorita estoy como muy metida, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué me provoca? ¿Por qué me siento así? O sea, ¿cómo fue que sacó lo de mi infancia, lo de mi herida? Es que bueno, a ver, puso unas palabras nada más. Síguele ahí, mucho gusto y hasta siempre. Y a mí me entró un pánico Mm. y ahora se dio la oportunidad de volverlo a ver. Entonces puse todas mis barreras, o sea, así para protegerme, y yo sé que es mucho miedo a la desaprobación, mucho miedo a la descalificación, o sea, a mí me sacó todo lo de ella con mamá, y, y entonces tengo miedo a enfrentarlo, tengo miedo a verlo. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué de esas palabras te dieron miedo? eh, a ver, al abandono, Pero ¿qué palabra de esas destapó en ti el abandono? el adiós. El decirte Cuando, hasta siempre. cuando, cuando me dice hasta siempre. O sea, cuando me dice hasta siempre, o sí, casi entro en shock. Sí, Ujú. fíjate qué interesante. A mí me parece una forma romántica de despedirse, ¿no? Entonces, Ay, en lo que nos puede servir a todos este ejemplo, que es lo maravilloso, y de verdad gracias por abrirte y por exponerte ante todos nosotros, porque a todos nos puede servir tu ejemplo muchísimo, cómo la interpretación de las cosas es una cosa tan personal. ¿No? Para ti que una persona te diga hasta siempre te causa una enorme angustia, miedo, terror. Y yo digo, ay, qué lindo que se despida así hasta siempre. Es como súper poético, romántico. En vez de decir adiós, dijo hasta siempre. Me pareció precioso, ¿no? Entonces, la verdad es que, wow, o sea, es qué importante que podamos ver cómo yo interpreto las cosas desde mi experiencia y las vivo desde ahí. Y entonces tengo el gran poder de cambiarlo. mm, Tengo el gran poder de decir, a ver, esto que estoy interpretando es real. Mm. ¿Realmente es real lo que yo estoy interpretando? ¿Es un hecho que esta persona se está despidiendo para siempre de mí? ¿O será su manera de despedirse? ¿No? Y les voy a poner otro ejemplo. Yo viví en Guadalajara y en Guadalajara las palabras pueden cambiar un poco, ¿no? Los significados. Entonces, por ejemplo, en Guadalajara se dice, no ocupas venir a mi casa, ¿no? Y cuando me dijeron, no ocupas venir a mi casa, dije, ¿qué me está queriendo decir? No entiendo qué me estará queriendo decir con no ocupas. Y entonces, un día estaba yo con unas señoras que eran como muy educadas y yo tenía unas botanas en mi bolsa, no estábamos como en un evento del colegio de los niños, y les dije, una niña sacó unas papitas y ofreció, ¿alguien quiere? Y la mamá la puso como camote. Le dijo, ¿cómo que quiere? ¿Qué falta de educación? ¿Gustas? Es lo que se dice. Y yo la vi con cara de, ¿qué? Yo hubiera dicho quieres también. Pues claro, porque en mi lenguaje estoy ofreciendo algo que yo tengo y estoy siendo súper educada y Sí, estoy siendo compartida. Y si, oye, ¿quieres? Y ella lo hubiera interpretado como una falta de educación de mi parte. Qué importante que veamos esto. me encanta.
Qué importante, cómo el otro se expresa de una manera, porque así se expresa, y yo lo interpreto de una manera que me afecta, que me hace sentir abandonada, juzgada, rechazada, y entonces me hago una locura mental y entonces no puedo dar de mí y entonces mi meta de achiever se fue a la basura y entonces toda mi alegría y mi energía positiva se fue por la basura porque yo interpreté algo que quién sabe cómo el otro lo quiso decir. Exacto. Dani, pero Importante. si me permiten agregar un poquito ahí. Sí, Gaby. Sí, yes, and, como se dice, ¿no? Sí, y, pero también hay algo muy importante. Si cuando las cosas son para bien, totalmente, no se siente la duda. No estoy de Sí, acuerdo contigo, mi Gaby. pero Perdóname. déjame explicar a qué viene lo que digo. Porque especialmente yo, por ejemplo, lo que acaba de compartir la compañera, sí es cierto que uno puede tener barreras, pero también es cierto que uno tiene que también confiar en su intuición, porque no todos los miedos son por barreras, sino hay ciertas cosas que son de intuición, que uno las siente, aunque no sean una comunicación directa o una observación inmediata. Entonces creo que siempre es importante, así como dice Elsie, meditar para tener discernimiento, porque si uno, si uno le da a uno un presentimiento, una cosa, algo, hay veces que tiene un porqué. Puede ser nuestros miedos, nuestras barreras, nuestra la infancia, pero también puede ser una señal que estamos viendo por X o Y. Entonces, igual, ¿no? Como lo de la espinaca, hay gente que la espinaca le cae re bien, hay gente que la espinaca le da alergia, ¿no? Entonces, hay que también ver, no ponerse en duda, pero sí también hay momentos en los que hay que tener esa otra perspectiva para ver, sí, ok, estoy yo teniendo una reacción por mis miedos, estoy poniendo una barrera, o qué es a lo que mi inconsciente está reaccionando. Una, porque realmente hay algo ahí, o porque yo lo estoy asociando con algo de mi pasado que yo tengo que trabajar, ¿no? Por ejemplo, no me gusta que me griten y cuando me griten me asusta porque cuando mi papá se enfermó o no sé qué tanto y gritaba, pues todo el mundo pecho tierra y entonces ahora desde entonces cuando alguien grita, pues me asusta porque pecho tierra, ¿no? Ok, pues hay un hecho específico. Pero sí yo vengo de una familia de Italia y todo el mundo grita y habla con las manos para arriba y todo bien. Ah, pues entonces, pues no, aquí alguien está gritando y me hace sentir, o sea, yo qué sé, o sea, simplemente poner en la mesa de que dentro de Ujú. todo esta gama, también la intuición es importante para analizar si viene de esa emoción reprimida del pasado y todo eso, o si realmente hay algo que nos está avisando, con lo cual tenemos que tener una buena meditación. Por eso es tan importante compartirlo en sesiones así muy objetivas y con mucha sabiduría compartida de tantos compañeros, para también darle una segunda lectura y Exacto. analizar. Gracias, Gaby. Yo lo que opino es que es uno, un poquito de uno y un poquito del otro, ¿no? O sea, esto que nos decía Lucy, veo la cara de desaprobación, ¿no? Y Dani nos dice, pues a lo mejor le dolía la panza porque algo le cayó mal, ¿no? Y no tiene nada que ver contigo. Y Gaby nos dice, bueno, pero hay un poco de esta intuición que tenemos y que para eso un poco saber leer el lenguaje no verbal nos ayuda como a poner, ya me pongo como un poquito en perspectiva. Pero ahora, ¿qué tanto esa intuición es una intuición que viene del ego o que viene de nuestra verdadera alma, desde el corazón, desde estas dos partes, ¿no? Yo creo que el meollo del asunto es el poder descubrir si esta lectura previa o esto que me estoy contando es realmente algo que estoy inventándome o que sí hay algo real y que pues ya mejor me voy preparando porque aquí vamos a tener una discusión, ¿no? O sea, creo que al final eso tiene que ver con qué tanto nos conocemos, qué tanto podemos ver.
de dónde viene eso y por eso yo les decía, pues para mí me sirve ¿por qué me molestó tanto? ¿Por qué me puse tan loca? ¿No? A ver, viene de aquí, viene de allá, no era para tanto, tú lo creciste el sí. No, también hubo un poco de realidad en eso y qué bueno que te pusiste loca. No, o sea, pero ya ese diálogo es un diálogo que yo tengo conmigo y que me permite poner esta distancia crítica y que en la siguiente situación me permite también como de, ya sé que me pongo loca por estas cosas, aguas conmigo, ¿no? O sea, me estoy poniendo loca, respira el sí, respira, ¿no? O sea, es como a mí el poderlo analizar y desmenuzar yo sola conmigo, conociéndome, porque de nada sirve estar rumiando la emoción y lo que sucedió, contándome la misma historia que me está generando más malestar, ¿no? Es como, yo ya sé que traigo esta herida a flor de piel y que reacciono muy mal con estas situaciones. Desde ahí respiro, tomo distancia crítica y digo, ¿qué tanto la persona puso su partecita de basura y qué tanto fui yo que lo crecí con mis pensamientos, pues, de rechazo, de traición, de desgraciados, el mundo está en mi contra y lo que te empiezas a contar, ¿no? Dani, ¿te suena? Sí, y por eso siento que es tan importante que hablemos de nosotros cuando pongamos límites, porque Ujú, lo que dice Gaby es una manera, o sea, si yo me sentí agredida porque me gritaron, entonces voy a poner un límite, no me voy a quedar callada de, no, voy a trabajar con mi, no, a ver, oye, no me gusta que me grites, pero entonces te hablo de mí, te ujú. digo, oye, fulanito o fulanita, ¿sabes que no me gusta que me griten? Te voy a pedir que cuando me pidas algo, no sé, depende del ámbito donde estés, ¿verdad? Si estás en tu trabajo, si estás con una amiga es diferente, o con tu pareja o con tu hijo, pero mm, yo necesito que me hables sin gritar porque no me gusta que me griten. Exacto. Entonces estás poniendo un límite claro, sano, en el que el otro no te puede rebatir nada, porque una cosa que yo te diga, es que tú eres un gritón o una gritona y entonces tú no sabes relacionarte con los demás. Ahí te estoy echando toda la culpa a ti. Ujú. Pero si te digo, oye, no me gusta que me griten, te voy a pedir que me hables de una manera educada, porque aquí estamos en un lugar de trabajo y creo que nos debemos de tratar con respeto. Y para mí que me grites es una falta de respeto. No te puede debatir nada, porque estás diciendo, para mí, que a mí me grites, me parece una falta de respeto. Claro, sí, claro, claro. Sí, y nos podríamos quedar aquí horas hablando de Horas. este tema. Sí. Carlos, que me encantan sus participaciones, quería decir algo. Carlos, vamos contigo y ya vamos cerrando el tema. Carlos, ¿andas por ahí todavía? Bueno, Sí, hola, buenos días. te escuchamos. Bueno, pues yo no tengo tanto conocimiento como tú y como Dani, pero lo que comentó ahorita Lucy me puso a pensar algo que me pasó en Guadalajara y que vi allá como le pasó a Dani. Complemento, allá dicen, no lo puedes, cuando quieres decir que no te lo aguantas. Allá es el tema. Ok. Creo que yo tengo la fortuna de haberme dado cuenta desde los 20 y pico años, no sé si tenga que ver con temas de las heridas de la infancia, que cuando te dejas de tomar las cosas personales, estás en otro nivel, ¿eh? Vaya, de los más básicos, obviamente. Porque el que hace las expectativas es uno. El que cree que te van a hablar bonito o feo, o como te crees en tu cabeza que te van a hablar, eres tú. Si esas expectativas tú las hiciste y no las hicieron tal cual tú las imaginas en tu cabeza, es cuando te lo tomas personal. Y ese hecho de no tomártelo personal te suma en cualquier área de la vida, ¿eh? O sea, tú, no sé, estás frente a un conocido. Mi suegra, por ejemplo, ¿no? Y en alguna ocasión recuerdo que llegó y algo comentó, y bien claramente yo concluí en aquella ocasión. Es un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Si ella tuvo un día malo, si ella se siente mal, si ella ahorita no tiene X o Y cosa, y hizo una cara, como comentabas tú, no sé quién, por cualquier cosa, y uno se desgarra las vestiduras, ¿no? Y yo, puta, ya la relación, ¿no? Ya lo hice a mi esposa, que dices, pues, espérate, relájate. O sea, luego se exagera uno y se salta uno muy grave, ¿no? Insisto, y voy cerrando mi comentario, no sé si tenga relación con las heridas de la infancia, seguramente sí con el rechazo, pero yo creo que si eso no lo hacemos, ni con las relaciones sociales, ni con nuestra pareja,
Obviamente tampoco en el trabajo suma mucho, porque al final de cuentas, todo lo que te llega a pasar, incluso hasta lo malo, te ayuda a mejorar porque tomas una actitud diferente. Como tú dices, todo es para bien, ¿no? Exacto, todo siempre es para bien. Gracias, Carlos, muchas gracias. Sí, de nada. Gracias por la participación. Y sí, definitivamente, este, estas personas que se ponen mal de cualquier cosa, pues todos hemos sido a veces esa persona y yo por eso les comento mucho, cuando estén muy irascibles, muy al punto de la desbordada, revisen los básicos. Dormí bien, comí bien, estoy bien hidratada, porque cuando estás bien en los básicos, va a ser más fácil que venga lo que venga, no te vuelvas esta persona que nos dice Carlos, ¿no? De todo te lastima, de todo te sientes, todo te duele. Y creo que al final todos somos esas personas en diferentes momentos de nuestra vida y el hecho de tomar distancia crítica, el hecho de regularnos mejor y al final volvemos a caer en lo mismo, cómo regulamos mejor nuestros pensamientos y nuestras ideas, ¿cierto, Dani? Sí, totalmente, sí. Pues es la autoobservación que hemos estado diciendo, ¿no? Exacto. Oye, vamos a escuchar a Ana María Aristi tantito con el video que nos compartiste, a ver. Sí. Espiritualmente. Y ante esto no me refiero como de, ok, voy a ir a misa, voy a rezar 50 Padres Nuestros, 5 rosarios. No. ¿Qué tanto en mi vida estoy haciendo pausas para reencontrarme conmigo y resetearme a mí misma? Poquitas, muy escasas. Pamela hace rato dijo que qué tanto nos hacemos como responsables, ¿no? Hay un libro que yo amo que se llama El secreto para aumentar tu poder, riqueza y felicidad de Alan Walter. Y él tiene una frase que yo amo que dice, hacerte cargo de ti mismo es el regalo más grande que te puedes hacer. Como esto que decía Lala de Cierto. no me voy haciendo la víctima por todos lados, ¿no? Y el regalo más grande que te puedes hacer es que incluso puede ser más valioso que un aumento de sueldo, Sí, un aumento de puesto o un nuevo amor. claro. Porque muchas veces para combatir el miedo lo que también hacemos es que necesito una pareja, o necesito a alguien que venga y que me rescate, o necesito a alguien que me saque adelante en este sentido. Sí. Entonces, en mi caso, ahí sí te lo quiero compartir porque creo que es súper importante, es la pausa que hice para resetear mi sistema nervioso. Divino, divino, divino. Amo a esta mujer. Es fantástica, es fantástica. Y pues es justo, ¿no? Lo que estamos diciendo de cómo me reseteo, cómo llevo a mejor lugar mis pensamientos, eh, tiene que ver con el trabajo personal. Estamos en el camino, oigan todos, vamos bien. El simple hecho de estar hablando de esto, de poner una pausa, de voltearnos a ver, de que, por ejemplo, un ejercicio que yo y este año ya estoy volviendo a descarrilarme, lo reconozco, es el de llevar un diario, ¿no? El de llevar el diario, el de poder decir, esto pasó, esto me hizo sentir así, esto no sé cuánto. Es un ejercicio, el del llevar el diario de todos los días, de mucha autoobservación, ¿no? Que era lo que decías, Dani, observarnos, o sea, y el llevar el diario todos los días es ese ejercicio de podernos observar y leer las páginas anteriores en un momento de calma te permite tomar esta distancia crítica, te permite empezar a encontrar las conexiones, ¿no? Cada vez que pasa esto, yo reacciono de esta manera. O sea, yo me acuerdo que cuando mis hijos eran chiquitos, las mañanas eran un caos, porque era córranle, no sé qué, pero yo hacía todo, todo. O sea, yo hacía el desayuno, yo hacía el lunch, estaba atrás de ellos que se vistieran y les gritaba y era una persona nefasta y de pronto dije, y todo era porque, ay no, que duerman media hora más. Cuando me di cuenta que todas las mañanas nos peleábamos y que si media hora de no sueño hacía que todo pasara como con más calma y que ellos me ayudaran, además me quitaba a mí la tensión de cargar con todo, las mañanas empezaron a fluir preciosas. Entonces, pero ¿cuántas veces hacemos esa pausa? Esa pausa que está diciendo Ana María, ¿no?
O sea, es que esto me está molestando. Pues sí, pero hay que se quede. O sea, es otra vez esto de, si la emoción te está tratando de dar un mensaje, entonces haz la pausa y Sí, pregúntate qué es el mensaje que me está queriendo dar esta emoción, ¿no? Para exacto. mí, esta emoción de la ansiedad y de la prisa y de cuando hice ciertos ajustes, que fue, tú vas a hacer el huevito de la mañana, tú vas a partir la fruta y ustedes van a poner el lunch una noche antes, lo que ustedes se quieran llevar, ¿eh? O sea, lo que ustedes quieran. Y te dejas ayudar porque yo sí soy esa persona que me echo todos los changos arriba, ¿no? Yo lo hago mejor que todo mundo y luego estás resentida, estás cansada y tú eres la que estás y todos los demás viéndote, pero tú te lo pusiste a ti, ¿no? O sea, esto que decías de los límites, Dani. O Sí, sea, los límites son el primero sí. con nosotros mismos. ¿Quién anda por ahí? Tere. Hola, Tere, cuéntanos. Hola, hola. Miren, la verdad, muy interesante todo lo que dicen. Gracias a todas. Yo agregaría nada más una cosa que a mí me ha funcionado y ha sido dolorosa para mi ego. Por Venga, ejemplo, si me permiten volver a retomar lo que nos decía esta Mar, sí. este, yo veo la cara de desaprobación, Ah, no, ¿no? Lucy. Perdón, Lucy, yo veo la cara de desaprobación. Entonces, hay veces que yo digo, yo, ¿cuándo he actuado también así y con quién? Y me doy cuenta que es mi espejo y que yo también he hecho sentir en el inconsciente mal a ciertas personas. Y también he podido ver, porque yo he sentido eso, ¿no? También he podido ver por qué le doy tanta importancia a la forma. O sea, no es lo mismo que te diga yo, este, ¿por qué pusiste la taza ahí? A que te diga, ¿por qué pusiste la taza? O sea, el tonito, Ujú, el tono hasta molesta, pero yo así he actuado también. claro. Y he hecho sentir incómoda a la gente por la forma. Entonces, yo en ese acto que ustedes están comentando, que está maravilloso, yo también agregaría eso, ¿no? O sea, la forma en que me lo está diciendo él o ella, yo cuando lo he hecho, Ujú. ¿no? Y pues yo tengo también la de la injusticia, ¿no? La otra vez lo platicábamos, y yo soy injusta también, y feo, pero no permito que sean injustos conmigo desde lo que yo creo. Y lo que decía, no sé, ahorita Gaby o alguien decía, a lo mejor yo ya hoy me doy cuenta que exagero en ciertas cosas, que supongo muchas Ajá, cosas que no son. exacto. Entonces ese acto yo lo que hago es digo, a ver, tranquila, ¿qué sientes? ¿Qué te pasa? ¿No? Sí, Bueno, gracias, Tere, muchas gracias. sí, Sí, a mí me encanta esto que dices, que son espejos, todos son espejos. O sea, definitivamente, entre más vas comprendiendo, yo lo que les digo, la Matrix, para mí es una Matrix perfectamente armada, sí, de tal forma que vas entendiendo las reglas y las reglas todas tienen que ver con ir hacia adentro. Sí. Gracias, Sí. Tere. Sí, Tere, Ya. cuando Tere dice, yo también lo he hecho, y qué tanto te lo haces a ti, Ajá, también. tú a ti. Sí. Que por eso a mí me apasiona este tema de la seriedad, porque, o sea, lo haces, o sea, más bien, te buscas personas, o sea, te rodeas de personas que te repitan las escenas de lo que estás evitando. Tú te lo haces y se lo haces a otros, o sea, es tremendo. Y en la medida que te vas dando cuenta, es que lo puedes transformar. Lo primero es darte cuenta, lo Sí. primero. Gracias, Tere. Tam, ¿querías comentar algo? Hola, sí, ahorita Oh, con lo que decía Tere, se me hizo muy interesante porque de lo que he aprendido durante todo este año con los martes de la mañana y los cursos que hemos estado contigo, precisamente es eso, como discernir lo que decía, creo que Gaby, no siempre, no decir es que si es personal o no es personal, como que es una elección y se requiere mucho discernimiento para poder decir hasta dónde si es mío, si es para mí. Porque ahorita que decía Tere,
yo dije, es que yo lo aprendí contigo. O sea, es como, a ver, estoy aquí en este momento incómodo. ¿Para qué estoy en este momento incómodo, no? Y me voy a mis porqués y entonces a veces digo, ay, no, o sea, no es nada, Tamar, relájate, nada más es como aprender a, "Ah, ya lo sorteé, ya no me pegaron, ya no me golpearon emocionalmente, pero a veces también sé que, como lo dijo Tere, yo lo hago y cuando yo lo hago yo digo, chin, o sea, el efecto que yo causo con mis palabras, con mis acciones y que yo digo, bueno, voy en ese proceso de aprender a conocerme y a decir, elijo ya no hacerle el menos mal a alguien para que precisamente pues en ese camino se vaya como acomodando, no sé, siento que es como, no sé si me estoy explicando, pero es muy, muy complejo porque yo digo, en la medida que yo suelto, se suelta y como que se va cambiando el camino y se va aclarando todo y es padre, pero bueno, claro, en el día a día es más complejo porque yo quiero decir algo y es muy vergonzoso. Yo donde me veo que siento que con facilidad flaqueo es cuando voy manejando y yo luego digo, ¡ay, por Dios, pero que lo ves! Y yo luego digo, ¿por qué? O sea, si vengo bien, ¿por qué dejo que estás? Pero siempre me paso manejando y yo digo, algún día lo superaré. Y si no, pues no sé, pero bueno, es una cosa que yo espero lograr dominar. Y bueno, eso era lo que quería compartir. Gracias, Tam. Y para ese del coche, yo una vez me metí a un reto de bendiciones. Entonces era mandar bendiciones y bendecir y agradecer. Entonces cuando se me atravesaba alguien en el coche decía, bendiciones, bendiciones. Y eso cambiaba absolutamente. O sea, Ok. cuando lo empecé a hacer, dije, wow, qué bonito. En vez de enojar, decir, maldito, desgraciado, bendiciones, bendiciones. Cambiaba absolutamente la energía, Tam. Muchas gracias, Lo Dani. voy a hacer, gracias, Elsie. Dani, ¿quieres comentar algo? Pues sí, no sé si ya pronto vayamos a cerrar, pero quiero contarles una anécdota que me sucedió hablando de este tema que creo que ha sido un tema dominante hoy, el cómo interpretan los demás las cosas. Ajá. Y fue una cosa muy fuerte para mí y al final fue muy, miren, cuando mi mamá empezó a estar malita, ya estaba cerquita a morirse, yo empecé a sentir que ya se acercaba su final. Y pasó el Buen Fin y entonces yo sentí que tenía que comprar un paquete engañoso, ¿no? Y yo sabía que pueden ser muy, muy caros y dije, pues voy a aprovechar el Buen Fin, porque no sé si a mi mamá le quedan 10 años, Dios quiera que así sea, pero por si las dudas. Entonces le dije a mi esposo, oye, mira, un paquete engañoso, son muy caros, pero el Buen Fin, no sé qué, no sé qué. Me dijo, no, 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 no inventes cosas, no compres nada. Claro que no le hice caso, fui y lo compré. Y en efecto, mi mami murió 3 meses después. Y cuando estábamos en el tema que pues se murió, me dice mi esposo, Chen, hay que hablar a Galloso. Y le dije, no, yo tengo el paquete, lo compré en el Buen Fin. Y le pregunté, oye, ¿y por qué no querías que lo comprara? Y me dijo, porque yo no quería que tu mamá se muriera. Mm. Se me hizo tan hermoso porque yo al principio lo interpreté como, ay, qué codo, ¿no? No quiere que compre esto que yo sé que es para un beneficio. En algún momento se va a morir, igual faltan 10 años, pero ahorita es una oportunidad, ta, ta, ta. Y era desde su más profundo amor que él me dijo que no lo comprara. Porque dijo, yo no quería que se muriera. Y él en su mente pensó, si compramos galloso estamos pronosticando una muerte. Mm. Se me hizo tan hermoso y tan amoroso. Y de verdad para mí fue una lección de vida de cómo interpretamos todo. Y no sabemos lo que el otro está viviendo y no sabemos por lo que está atravesando. Entonces, pues nada, para mí, yo con lo que me quedo de este día de conversación fue ver cuáles son mis miedos y ver cómo los otros me despiertan mis miedos y generalmente cuando alguien más me despierta un miedo no tiene que ver con lo que está haciendo el otro ni diciendo, tiene que ver con algo interno mío que se está destapando y cuando es interno pues es una gran fortuna porque entonces tengo el poder de verlo, de escarbarle, de sanarlo y de pues de pasarlo. Me encanta, Dani, me encanta. Muchísimas gracias. Siempre es un placer compartir el escenario contigo, Ay, la pantalla. Muchas, muchas gracias. Ya te extrañaba. Definitivo, el camino es hacia nosotros, es pausar, es podernos hacer estas preguntas y pues aterrizando todo lo que dijimos, achievers,
nombra tu miedo, ¿no? Pues para mí, lo que a mí me llevó directo a descubrir mis miedos, definitivamente fue el tema de mis heridas, ¿no? Y de la frase nuclear, que les voy a compartir otra vez, que hicimos una vez el ejercicio de la frase nuclear, que es como esta creencia central de la que se derivan muchas cosas. La frase nuclear, que es una frase con la que estás relacionado con uno de tus ancestros, que la mía cuando la descubrí fue estoy sola, ¿no? O sea, tu mayor miedo, porque para llegar a la frase nuclear, el ejercicio que haces es nombrar tu mayor miedo. Y para hacer ese ejercicio cierras los ojos y te va guiando, ¿no? El ejercicio, ahorita se los comparto en el WhatsApp, que es un ejercicio de Mark Wolin, el autor de Este dolor no es mío, ¿no? Este libro que se menciona millones de veces en la serie de Mi otra yo, y que es una joya y está lleno de ejercicios maravillosos. Yo descubrí que mi frase era estoy sola. Y desde el estoy sola, pues estaba generando como muchos de mis autosabotajes. Porque si estoy sola, entonces saboteo mis relaciones de pareja, mis relaciones de amistad, mis relaciones de trabajo, ¿no? Porque es como una profecía autocumplida. O sea, la frase que es tu mayor miedo, la vuelves realidad una y otra vez, porque viene desde tu inconsciente y empiezas a generar todos los escenarios posibles para que se repita y puedas terminar diciendo, claro, pues sí estoy sola y no se puede confiar en los demás, imagínate, ¿no? Y fíjate cómo la frase estoy sola está directamente relacionada con la herida de traición, ¿no? O sea, si la gente no es confiable, mejor estoy sola. Si me van a rechazar, mejor me quedo sola. Entonces, hoy les comparto con mucho cariño, mucha vulnerabilidad, que cada vez que me encuentro procrastinando, no queriendo hacer esto que sé que es muy bueno para mí y que lo quiero hacer, vuelvo a esa frase, ¿no? El sí, no está sola, ¿no? Y ahora que estoy en una relación bastante nueva, y que hemos platicado mucho, mi novio y yo, sobre estos temas, me lo dice cada rato, mi amor, estamos juntos, ¿te acuerdas? Vamos juntos. El sí, repítetelo 100 veces al día, estamos juntos. Entonces, cuando yo empiezo a entrar en esta ansiedad, de cualquier cosa, ¿eh? De cualquier cosa, respiro, paro y digo, estoy acompañada, estoy bien, estoy segura. O sea, ya, porque acuérdense que el decir no estoy sola, pues mi inconsciente no lo va a procesar de la mejor manera, ¿no? Entonces, ¿cómo te dices lo contrario? O sea, si ustedes no han logrado encontrar su miedo más grande, vayan a sus heridas, vayan a su infancia. Les voy a compartir este ejercicio de la frase nuclear, que está ahí en mi canal de YouTube, que nada más ponen la grabación y encuentren esa frase que es el mayor miedo. Porque una vez que lo tienes, que lo puedes nombrar, es más fácil respirar y atravesarlo. O sea, yo insisto, no se trata de esperarnos a no tener miedo para hacer las cosas, es hacerlas con todo y el miedo. Y si se trata de hacerlas con todo y el miedo, no hagamos que el miedo nos paralice, sino que sea nuestra gasolina, porque creo que estas emociones incómodas también las podemos usar a nuestro favor, que nos den gasolina, que nos ayuden, si las sabemos regular bien, si nos contamos una mejor historia. Entonces, yo les comparto que para mí ha sido esa, ¿no? De respiro y digo, pues sí, estoy acompañada, estoy bien, estoy segura y voy a cuidar que todo el camino esté lo menos lleno de piedras posible, ¿no? Y de esa manera me voy a asegurar que ese gran logro que tengo, eh, sea más fácil de llegar a él. Porque al final estamos aquí en Achievers porque todos queremos llegar a ese otro lugar y hay una brecha entre donde estamos hoy y ese lugar al que queremos ir. Y que el miedo entonces sea nuestro acompañante y nuestra guía y que nos dé luz a través del camino, ¿verdad? Estás muteada, Dani, no te escucho.
Me encantó, de verdad que muchas gracias. Ay, gracias a ti, Dani, también. De verdad, me encanta estar contigo, con ustedes. Gracias a todos por conectarse y por quedarse todo este tiempo. Quienes vean la grabación, gracias también por estar. Y nos, Muchísimas gracias. Han con sido un mucho Gracias. panel gusto. maravilloso de iluminación esta mañana. Ay, Gracias, gracias, Lucy. gracias, Lucy. Y fina pregunta el podcast. Ahorita lo pongo en el chat para que no batalles. Ay, sí, Dani, queremos escucharlo todo completito. Te felicito por tu podcast que va creciendo, que lo vas alimentando. Te admiro muchísimo por eso. Cada vez vas consiguiendo gente más crack y no lo has soltado. Gracias, Dani, por compartirnos. Ay, gracias a cada quien. Gracias a todos por recibirme. Los extrañaba. Sí, nosotros también. Sí, Dani, y ya nos contarás cómo te fue, ¿eh? Sí, claro. Bueno, nos escribimos para reanudar nuestras sesiones de parteaguas. Les mando un Perfecto. besote. Que estén muy Los bien quiero. todos. Buen día, Que tengan bye. buen día. Gracias, buen Igual, día. gracias. Chao, Bye. chao.